Carl Jung escribió en su obra, El Libro Rojo: al igual que las plantas, así también los hombres crecen, algunos en la luz, otros en las sombras. Hay muchos que necesitan las sombras y no la luz. Ninguno de nosotros es tan bueno como nos gusta pensar. Poseemos impulsos animales por el sexo y el poder. Tenemos un lado cruel y agresivo que puede causar un gran daño a los demás, y tendemos a negar nuestras imperfecciones y debilidades. Pero lo que negamos no desaparece, se sumerge en el inconsciente y se congrega en lo que Carl Jung llamó la sombra. En este video, vamos a explorar cómo enfrentar la sombra e integrar sus elementos en nuestra personalidad es un medio para rejuvenecer nuestra vida y sanar un mundo dividido. Tal como Jung decía, solo el hombre que atraviesa esta oscuridad puede esperar avanzar aún más. Para que se proyecte una sombra, un objeto debe obstruir el camino de la luz. El objeto que proyecta nuestra sombra psicológica es nuestra persona. Persona es una palabra latina que significa una máscara usada por un actor. En la psicología junguiana, la persona representa la máscara metafórica que usamos en el mundo social. Es la colección de rasgos de carácter que queremos que los demás crean que nos define, o como escribe Jung, la persona es una especie de máscara, diseñada, por un lado, para causar una impresión definida en los demás, y por otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. La construcción de nuestra persona comienza temprano en la vida a medida que aprendemos qué elementos de nuestro carácter obtienen aprobación de los miembros de la familia, compañeros y la sociedad en general, y cuáles son rechazados. Los primeros los integramos en nuestra persona, los últimos los ocultamos detrás de esta máscara. Con el tiempo, sin embargo, para no sentirnos como fraudulentos, la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestra persona, y en el proceso, ocultamos rasgos de carácter no deseados no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Estos rasgos de carácter son reprimidos y se congregan en el inconsciente para formar la sombra. Tal como Jung continúa en su obra, Recuerdos, Sueños y Reflexiones, la sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todos los elementos psíquicos que, debido a su incompatibilidad con la actitud consciente elegida de la persona, se les niega expresión en la vida, y por lo tanto, se cohesionan en una personalidad fragmentada, relativamente autónoma con tendencias opuestas en el inconsciente. Los contenidos reprimidos de nuestra sombra no yacen inactivos en el inconsciente, nunca para ser escuchados de nuevo. Más bien, operan de manera autónoma detrás del foco de la conciencia consciente. Una forma en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección, donde percibimos en otros individuos, grupos, naciones, razas o partidos políticos, las debilidades, defectos y males que residen dentro de nosotros mismos. O como lo expresó Jung, atribuimos todavía al prójimo todas las cualidades malas e inferiores que no nos gusta reconocer en nosotros mismos, y por lo tanto, tenemos que criticar y atacar a ese prójimo, cuando todo lo que ha sucedido es que una alma inferior ha emigrado de una persona a otra. El mundo aún está lleno de chivos expiatorios, así como antaño estaba lleno de brujas y hombres lobo. Elementos de nuestra sombra también encuentran expresión en nuestra vida cotidiana al afectar nuestros estados de ánimo y comportamientos. Pues los rasgos de carácter, instintos y deseos que reprimimos fermentan en el inconsciente, creando una tensión entre nuestra personalidad consciente y la personalidad fragmentada autónoma de la sombra. En momentos de estrés o conflicto, cuando nuestra mente consciente no puede mantener cerradas las puertas del inconsciente, la sombra se revela y a menudo con consecuencias perjudiciales. Tal como escribió Jung, hay pacientes que se jactan de que para ellos el lado oscuro no existe, nos aseguran que no tienen conflictos, pero no ven que otras cosas de origen desconocido obstaculizan su camino. Estados de ánimo histéricos, trucos que se juegan a sí mismos y a sus vecinos, una inflamación nerviosa del estómago, dolores en varios lugares, irritabilidad sin razón aparente y una serie de síntomas nerviosos. En lugar de negar la sombra, nos serviría mucho mejor arrojar luz sobre este lado oscuro de nuestro carácter. Enfrentar la sombra comienza con aceptar su existencia y darse cuenta de que la personalidad que presentamos al mundo y nuestra sensación consciente de uno mismo no nos representa en su totalidad. Una vez aceptado, la honesta autorreflexión y autocrítica pueden revelar algunos de los rasgos que hemos estado ocultando. Lo bueno y lo malo, explica Jung, están destinados a salir a la luz en nosotros, si nosotros deseamos, como nosotros deberíamos, vivir sin autoengaño ni autoilusión. Pero no todos los contenidos de nuestra sombra pueden confrontarse mirando hacia adentro, ya que algunos elementos de nuestro carácter han sido empujados demasiado hacia las profundidades del inconsciente. Para desenterrar estos elementos, podemos usar algunas tácticas diferentes. En primer lugar,
Debemos prestar atención a cualquier rasgo en otras personas que pueda desencadenar una reacción emocional particularmente fuerte, ya que esto es una señal de que el mismo rasgo yace dentro de nosotros. Otra táctica es observar la sombra de alguien cercano a nosotros, una tarea que suele ser más fácil que mirar la nuestra. Aunque algunos aspectos de la sombra son personales, mucho de lo que se deposita allí está influenciado por tendencias sociales y culturales, y por lo tanto, se comparte entre los miembros de nuestra sociedad. Un rasgo de carácter que rechazamos probablemente ha sido rechazado por un hermano o un amigo cercano. Si podemos aprender acerca de su sombra, se revelarán pistas sobre la nuestra. Jung, en Preguntas Fundamentales de la Psicoterapia, escribió: he llegado a la conclusión de que lo más individual del hombre es seguramente su conciencia, pero que su sombra está mucho menos individualizada, la razón siendo que un hombre se distingue de sus semejantes más por sus virtudes que por sus cualidades negativas. Uno de los muchos beneficios de obtener un mayor conocimiento de nuestro lado oscuro es que crea un contraste que permite que lo bueno de nuestro carácter destaque con mayor prominencia. O como escribe Jung en La civilización en transición, cuando confrontamos la sombra, de repente vemos ambos lados. Nos damos cuenta no solo de nuestras inferioridades morales, sino también automáticamente de nuestras buenas cualidades. Nos decimos con razón: no puedo ser tan malo como todo eso. Confrontar a una persona con su sombra es mostrarle su propia luz. Enfrentar la sombra también reduce la capacidad de nuestros defectos y debilidades para causar estragos en nuestra vida. La conciencia de un problema de ira, egoísmo, avaricia, agresión, o de una obsesión o compulsión, nos brinda la oportunidad de ejercer un mínimo de control sobre ello. Podemos esforzarnos por superar el defecto, o al menos minimizar su posible daño, ya que como Jung explica, el psiquiatra sabe que ciertas fuerzas peligrosas del inconsciente pueden volverse inofensivas, o al menos mantenerse a raya, si se vuelven conscientes, es decir, si el paciente puede asimilarlas e integrarlas con su personalidad. En la sombra también descubrimos impulsos instintivos hacia la agresión, el poder y el sexo, que contienen cantidades inmensas de energía. Al tomar conciencia de estos impulsos y sublimarlos, es decir, ponerlos al servicio de fines superiores, estos impulsos pueden empoderarnos, motivarnos a tomar los riesgos necesarios para una vida plena e incluso estimular nuestra creatividad. Tal como escribió Jung en Psicología y Alquimia, solo abajo podemos encontrar la fuente ardiente de la vida. La sombra contiene más que solo instintos animalísticos, defectos y debilidades. También alberga las fortalezas de nuestro carácter, que reprimimos como resultado de una educación deficiente o de adaptarnos a una sociedad enferma. Algunas personas, por ejemplo, niegan su inteligencia, creatividad, resolución o capacidad para actuar en desafío de figuras de autoridad corruptas. La sombra, escribe Jung, no consiste solo en tendencias moralmente reprensibles, sino que también muestra varias cualidades buenas, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas e impulsos creativos. La sombra es por un lado una debilidad lamentable y reprobable, y por otro lado, una saludable instintividad y el requisito previo para una conciencia superior. Aprovechar el lado positivo de nuestra sombra requiere más que simplemente observar lo que reside en sus profundidades. Deberíamos integrar conscientemente los elementos de nuestra sombra en nuestro carácter y permitirles expresarse en nuestra vida cotidiana, o como escribió el renombrado estudiante de Jung, Erich Neumann, el reconocimiento y aceptación de la sombra presupone más que una mera disposición a mirar a nuestro oscuro hermano, y luego devolverlo a un estado de represión donde languidece como prisionero en una cárcel. Implica concederle la libertad para compartir en nuestra vida, reconectarse con el lado positivo de nuestra sombra, minimizando los efectos de su lado negativo e integrándolo todo en nuestra sensación consciente de uno mismo, produce un carácter que tiende hacia el ideal de integridad, que Jung creía que definía a la salud psicológica. A medida que nos acercamos a un estado de integridad, nos volvemos más atractivos para otras personas. Los seres humanos tienen una sospecha instintiva de aquellos que parecen demasiado buenos y que se identifican demasiado con su persona. Sabemos que debajo de una brillante persona se esconde una sombra oscura y peligrosa. Mucho más atractivo es el personaje completo, el hombre completo, que conoce no solo sus fortalezas, virtudes y potencial para el bien, sino también sus debilidades, defectos y potencial para el mal. O como escribe Jung, la sombra pertenece a la totalidad de la personalidad. El hombre fuerte debe ser débil en algún lugar el hombre inteligente debe ser estúpido, de lo contrario, es demasiado bueno para ser verdad y cae en la pose y el engaño.
No es una antigua verdad que la mujer ama las debilidades del hombre fuerte más que su fortaleza, y la estupidez del hombre inteligente más que su inteligencia. Su amor quiere al hombre completo. Aquellos de nosotros que aceptamos el desafío de confrontar la sombra también ayudaremos a sanar un mundo dividido. Cuando enfrentamos la sombra, retiramos nuestras proyecciones y dejamos de participar en la difundida práctica de buscar chivos expiatorios entre oponentes políticos o miembros de una raza, religión, etnia o género diferente. Si te imaginas a alguien lo suficientemente valiente como para retirar todas estas proyecciones, escribe Jung, entonces obtienes a un individuo que es consciente de una sombra bastante densa. Un hombre así se ha cargado con nuevos problemas y conflictos. Se ha convertido en un problema serio para sí mismo, ya que ahora no puede decir que ellos hacen esto o aquello, están equivocados y deben ser combatidos. Demasiadas personas ven todos los problemas en la sociedad y todos los problemas de los demás, pero no notan el problema mucho más serio que yace dentro de ellos mismos. No ven que son un personaje dividido en dos, y hasta que enfrenten el lado oscuro, solo amplificarán la hostilidad y la división del mundo moderno. Para terminar, Jung escribió en su obra, Psicología y Religión de Occidente y Oriente, el hombre que enfrenta su sombra sabe que lo que está mal en el mundo está en él mismo, y si solo aprende a lidiar con su propia sombra, ha hecho algo real por el mundo. Ha logrado cargar al menos con una parte infinitesimal de los enormes y sin resolver problemas sociales de nuestro tiempo. ¿Cómo puede alguien ver claramente cuando ni siquiera se ve a sí mismo y la oscuridad que inconscientemente lleva consigo en todos sus tratos?